Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal Radio HM. Hoy les saludamos María Moro e Isabel Jordán. Antes de que sea demasiado tarde, hablan los cristianos perseguidos en Irak. Cuenta la historia de los cristianos que viven en los campos de refugiados del Kurdistán iraquí. Su autora Raquel Martín es la responsable de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada en España y ha recopilado las historias de los cristianos que encontró en un viaje por Irak y Kurdistán. Según explicó en la presentación del libro, el principal motivo es que se vea la cara de los cristianos perseguidos, que no sean un número o una masa, porque todos los que salen en el libro todavía están allí, y nada ha cambiado para ellos, apunta Martín. Además pidió que nos duelan nuestros hermanos en Irak porque nos une la misma fe en el Señor. No seamos indiferentes, por favor. Acompañémoslos en el dolor y con la ayuda material porque su supervivencia y la supervivencia del cristianismo en esa zona depende ahora mismo de un pequeño rebaño atemorizado que está en el Kurdistán. La autora precisó que la gran mayoría de los cristianos iraquíes se refugiaron en la región autónoma de Kurdistán después de que el Estado Islámico tomara sus ciudades. Se llevaron lo que pudieron, pero no se olvidaron de coger sus rosarios y sus Biblias. Ahora en la llanura de Nínive no queda ni un solo cristiano y no se celebra la misa, algo que se venía haciéndose ininterrumpidamente desde hace 20 siglos. Uno de los puntos que destacó Raquel Martín fue que absolutamente todos los cristianos no dudaron ni un solo segundo entre abandonar su fe o abandonar su casa. Los cristianos se enorgullecen de que ninguno de los de la llanura de Nínive se haya convertido al Islam, ni uno solo. No han dudado en dejar sus casas, sus pertenencias, su trabajo, todo para no renunciar a su fe. El recién nombrado nuncio en Irak y Jordania, Monseñor Alberto Ortega, destacó en la presentación del libro, antes de que sea demasiado tarde, que el título refleja que es muchísimo lo que está en juego, refiriéndose tanto a la vida de miles de iraquíes como a la permanencia del cristianismo en esa zona de Oriente Medio. Monseñor Ortega apuntó también que necesitamos cristianos como estos, que nos despiertan y que nos recuerdan que lo más querido para nosotros es el Señor, y que uno puede perder todo con tal de mantener su fe. Comenzaremos nuestro noticiario con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, concentración masiva genera 14.000 rezos del rosario. Siria, las guerras santas de los demás los pagamos nosotros, advierte arzobispo armenio. Irlanda, Amnistía Internacional promueve aborto. Estados Unidos, declaraciones del arzobispo de Denver. Haití, la conferencia episcopal teme que las elecciones del domingo repitan los errores de las de agosto. Pasaremos después a las noticias nacionales. La Santa Sede aprueba la causa de beatificación de 7 sacerdotes mártires. El PSOE quiere eliminar clase de religión incluso en colegios confesionales. Gijón contará con la tercera capilla de adoración perpetua de Asturias. Alcalá de Henares celebra su 7º Holy Wins. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cuenta regresiva para el Jubileo de la Misericordia. Testimonio de matrimonio polaco en el Sínodo. Papa Francisco, ¿hasta dónde llega el amor de Dios por el hombre? Catequesis general, devolvamos el honor a la promesa de amor y fidelidad entre hombre y mujer. Cientos de miles de católicos se reunieron con fe y devoción en más de 14.108 ubicaciones distintas en Estados Unidos el pasado 10 de octubre para rezar el rosario en público y suplicarle a Dios y a su Madre Santísima que salve a Estados Unidos. Esa misma tarde, más de 14.000 voluntarios se dispersaron por plazas públicas para dirigir los rezos acompañados por amigos y familiares para rogarle a Dios que envíe gracias especiales por la conversión del país. En una hora, cerca de 31.500.000 oraciones del Ave María se elevaron hasta el cielo por las calles en ciudades de todo Estados Unidos. De punta a punta, estas concentraciones públicas del rezo del rosario, patrocinado por la Asociación Estadounidense para la Protección de la Tradición, la Familia y la Propiedad, nos recuerdan la importancia de la llamada de Nuestra Madre Santísima, acontecida en Fátima, Portugal, en 1917. Los voluntarios del TFP estuvieron en la concentración frente al imponente Centro Rockefeller en Manhattan de Nueva York, en donde a la sombra de la majestuosa y recientemente renovada Catedral de San Patricio, el tráfico y ajetreo de la Quinta Avenida se vieron interrumpidos por la suave recitación del rosario, junto con melodías de himnos marianos ejecutados con gaitas, tambores y clarinetes. Dios te salve, Reina y Madre, oh María, que en el cielo entronizada estás. Oh María, se escuchó cantar esa tarde, además de otros himnos como el de María Inmaculada, que resonaron por los rascacielos del centro, haciendo imposible ignorar el evento.
La ofensiva en la región de Alepo, llevada a cabo por el gobierno sirio con el apoyo de los ataques aéreos rusos, además de las fugas masivas de la población civil que aún vivía en esas zonas, está causando repercusiones en las zonas urbanas centrales de la metrópoli siria, que aún están bajo el control del ejército de Assad. El arzobispo armenio Boutros Marayati relata la realidad de la población cansado de tanta guerra. En los últimos días, explica a la agencia Fides el arzobispo armenio, circula información sobre la planta de energía que las milicias anti-Assad han dejado fuera de uso. Desde hace 2 días no hay energía eléctrica ni luz y se han intensificado los lanzamientos de misiles y morteros. Salimos adelante con generadores de gasolina mientras aún nos queda y con el agua extraída de los pozos, comenzando por los excavados en las iglesias y mezquitas. Las noticias vagas acerca de las operaciones militares en curso en la región también dan reflejos contrastados sobre el estado psicológico de la población. Por un lado, dice el arzobispo armenio católico de Alepo, sienten que algo está a punto de suceder y muchos esperan que realmente pueda terminar el asedio que lleva años pesando sobre nuestros barrios. Por otro, todos tienen claro que el nivel decisivo donde se juega todo es geopolítico. Las potencias mundiales, en línea con las regionales, están luchando la guerra en territorio sirio. Si realmente quieren, pueden acabar con esto en unos pocos días o continuar hasta quién sabe cuándo. En este sentido, el arzobispo Marayati considera como incautas y engañosas las declaraciones de algunos líderes de iglesias cristianas que han invocado una guerra santa contra los yihadistas del autoproclamado califato islámico. Ahora, señala el arzobispo armenio católico, hay quienes etiquetan como guerra santa incluso la intervención rusa en Siria, pero recuerdo que cuando Estados Unidos intervino en Irak, también hubo quien en ambientes americanos dieron a esa operación militar la etiqueta de guerra santa. En realidad, quienes intervienen siempre se mueven por otros intereses, y quien usa estas expresiones no conoce ni la historia ni la psicología de los pueblos de Oriente Medio. Al final, la cuenta de las guerras santas, de las demás, siempre las pagamos nosotros, los cristianos de aquí. Amnistía Internacional lanzó una nueva campaña para forzar la legalización del aborto en Irlanda, la cual ha sido calificada por los críticos como vergonzosamente anticatólica. Irlanda, que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, es uno de los países con menor tasa de mortalidad materna en Europa y el mundo. En su anuncio televisivo titulado Chains, Cadenas, Amnistía Internacional presenta inmerso en una bruma gris a un templo católico en ruinas y abandonado, mientras que el actor Liam Neeson, contratado como locutor, asegura que un fantasma acecha a Irlanda, un fantasma cruel del siglo pasado todavía ligado al país. Ciegamente trae sufrimiento, incluso muerte a las mujeres cuyas vidas toca. La campaña de Amnistía Internacional busca modificar la 8ª enmienda de la Constitución de Irlanda, que reconoce el derecho a la vida del no nacido, con el debido respeto al igual derecho a la vida de la madre. Es la sombra del país que esperamos haber dejado atrás. Irlanda no tiene que estar encadenada a su pasado, rechaza la 8ª, finaliza el actor. A colores, sin la Iglesia antigua, el vídeo concluye pidiendo ayuda para que se derogue la 8ª enmienda de la Constitución irlandesa. En el diario británico The Telegraph, el periodista Tim Stanley calificó la campaña de Amnistía Internacional como vergonzosamente anticatólica y señaló que el vídeo promocional te dice todo lo que necesitas saber sobre las verdaderas motivaciones detrás de su cruzada secular. Esto no parece una campaña contra las leyes de aborto de Irlanda, parece una campaña para exorcizar de Irlanda a la Iglesia Católica, denunció. Monseñor Samuel Joseph Aquila, arzobispo de Denver, Estados Unidos, ha escrito una carta en la que se pregunta, ante la intención de algunos cardenales y obispos de dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, si la muerte de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, mártires por defender la verdad sobre el matrimonio, fue en vano. El prelado norteamericano rebate también la tesis de que la Iglesia en Alemania pueda ir por libre, al margen del resto de la Iglesia en esta materia. El arzobispo de Denver recuerda que hubo un obispo, John Fisher, y un seglar, Tomás Moro, que pagaron con su vida el oponerse al pecado de adulterio de Enrique VIII, siguiendo de esta manera los pasos de San Juan Bautista. El matrimonio del rey y la reina, que no lo separe ni Dios ni el hombre, dijo Fisher, y manifestó públicamente su indisolubilidad, añadiendo que por este principio estaba dispuesto a dar su vida. Además, afirmó que para San Juan Bautista fue una causa no menos gloriosa dar su vida por el matrimonio, a pesar que entonces el matrimonio no tenía la connotación que tiene ahora, que Cristo ha derramado su sangre por la Iglesia. Tomás Moro, San Juan Bautista y Fisher fueron decapitados. Hoy los llamamos santos. Es por ello que Monseñor Aquila presenta la siguiente cuestión. Durante el sínodo de la familia que se está llevando a cabo en Roma, algunos obispos alemanes y sus partidarios están presionando a la Iglesia que permita a los divorciados y vueltos a casar el poder comulgar y recibir el cuerpo de Cristo, mientras que demás obispos del mundo insisten que la Iglesia no puede cambiar la enseñanza de Cristo. Ello nos cuestiona.
¿Creen los obispos alemanes que Santo Tomás Moro y John Fisher sacrificaron sus vidas en vano? Ante el planteamiento hecho por el cardenal Marx de que la Iglesia en Alemania vaya por libre, el arzobispo Aquila advierte: también los anglicanos exigieron esa autonomía, a pesar de tener como resultados la división y falta de miembros de sus comunidades. Y ante la posibilidad de perder feligreses por ser fieles a la verdad, indica: sobre las nuevas uniones y otros temas podría decirse que la enseñanza de la Iglesia, que es lo que predicó Jesucristo, es sencilla. Pero Cristo mismo no cambió ninguna de sus enseñanzas para evitar que sus discípulos le abandonasen, ya fuera sobre la Eucaristía o el matrimonio. Tampoco John Fisher cambió su postura para que el rey siguiese siendo católico. El arzobispo de Denver lanza la siguiente exhortación final: como sus discípulos estamos llamados a oír la voz de Jesús antes que la del mundo, la cultura o la historia. La voz de Jesús disipa con su luz las tinieblas del mundo y las culturas. Oremos y pidamos que todos aquellos que están atentos a la voz del Padre escuchen las palabras de vida eterna, sin importar lo difícil que sea. A pocos días de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, la Conferencia Episcopal de Haití, CED, ha expresado algunas de sus preocupaciones. En primer lugar, por la amarga experiencia del 9 de agosto, pero también de forma general porque las elecciones en Haití, lamentablemente, siguen caracterizándose por la violencia. El portavoz de la CED, Monseñor Patrick Harris, explicó en un comunicado que a la hora de organizar las elecciones, nunca hemos sido capaces de actuar como un Estado moderno. Para Monseñor Harris no se ha producido una campaña electoral auténtica, ni formal ni materialmente. No podemos decir que el grupo de 54 candidatos haya una diferencia significativa entre uno u otro. A la pregunta frecuente de la población sobre el por qué la Iglesia Católica no presenta candidatos, al igual que han hecho los protestantes, el portavoz de la CED responde: no solo porque esto está prohibido por el Código de Derecho Canónico, sino también porque, según la experiencia de la Iglesia Católica, la lógica del partido divide más que une. La misión de la Iglesia es unir, crear una comunidad unida, no separarse como hacen los partidos. En cuanto a las elecciones del 9 de agosto, Monseñor Harris comenta que se caracterizaron en gran medida por irregularidades generalizadas, señaladas también por la Iglesia, y esta responsabilidad es colectiva, pero los delegados y consejeros electorales son los primeros que tienen ahora que responder. La Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede ha aprobado el decreto de validez de la causa de declaración de martirio y beatificación de 7 sacerdotes diocesanos asesinados por milicianos del Frente Popular en los primeros meses de la Guerra Civil Española. Con este decreto de validez culmina de manera favorable la fase diocesana de esa causa, iniciada el 18 de mayo del año 2009 y que por impulso del postulador diocesano Carlos de Francisco recopiló durante más de 3 años toda la documentación con datos, documentos y pruebas testificales donde se refleja el testimonio de fe que llevó a la muerte a estos 7 integrantes del presbiterio diocesano, algunos de ellos tan tempranamente como el 19 de julio, al día siguiente del alzamiento. Con el decreto de validez dado en la Santa Sede, se abre formalmente la fase romana de esta causa, cuyo objetivo es lograr la declaración del martirio y la beatificación de los siguientes sacerdotes: José Álvarez, de 68 años, Ovidio González Bandera, de 45 años, Ricardo Barredo Salces, de 56 años, Constantino Bayón García, de 51 años, Ignacio Gutiérrez Díez, de 28 años, José Rodríguez Borregán, de 28 años, Francisco Galiante Casado, de 43 años. En un ataque más contra la fe de millones de españoles que eligen libremente para sus hijos la clase de religión confesional, el PSOE llevará en su programa electoral la eliminación de la asignatura de religión en todos los colegios, públicos, concertados y privados, para lo que será necesario modificar los acuerdos del Estado con la Santa Sede y con el resto de entidades religiosas de notorio arraigo. El PSOE no solo pretende eliminar la clase de religión, sino implantar de nuevo la asignatura de educación para la ciudadanía, declara adoctrinamiento en valores contrarios a la fe cristiana, como es el caso de la ideología de género. Los socialistas pretenden así imponer la creación de un Estado laico, contrario a la actual Constitución, que todavía garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus valores religiosos. La misma Constitución determina que las autoridades tengan en cuenta las creencias de los ciudadanos, algo que el PSOE pretende impedir. El programa electoral de los socialistas determina que la religión pase a ser una actividad extraescolar, como puede ser la clase de baile folclórico. En la actualidad, el 63,5% de los alumnos cursa la clase de religión confesional en España por elección de los padres o de los propios jóvenes. El porcentaje alcanza el 98% en los colegios confesionales, en su inmensa mayoría católicos.
La tercera capilla de adoración eucarística perpetua en la diócesis de Oviedo está a punto de nacer en Gijón. Después de la de Oviedo, instaurada hace 8 años, y la de Avilés, con tan solo unos meses, un grupo de voluntarios ayudados por el padre Justo Lofeudo están organizando una junto a la parroquia del Espíritu Santo. El padre Lofeudo comentó: ante todo, una capilla de adoración perpetua permite dar testimonio de fe y de amor hacia el Señor. La gente al final se termina preguntando qué está pasando ahí dentro. Estamos acostumbrados a que haya negocios abiertos 24 horas, pero que 24 horas se esté adorando y rezando, sobre todo en silencio, es algo particular. Lo primero es que llama la atención bajo el punto de vista humano y sobrenatural acerca de la adoración perpetua, es que es el Señor el que llama a las personas que están alejadas. Y también tiene beneficios para nosotros mismos, puesto que la secularización no solo está fuera, sino también dentro de la propia Iglesia. Hemos banalizado la Eucaristía, hemos perdido la noción de la más importante. Si a Dios no le ponemos en el centro, todo se deshace, se cae. La Eucaristía es el centro mismo, el corazón pulsante de la Iglesia. El sábado 31 de octubre, por 7º año consecutivo, se celebrará en Alcalá de Henares, en la víspera de la solemnidad de Todos los Santos, Halloween. Halloween es un juego de palabras que significa en inglés «la santidad vence». La diócesis de Alcalá de Henares quiere que Halloween 2015 sea una fiesta del cielo, en la que se descubra que hemos sido creados y redimidos por amor, y que nuestro destino es Dios. Cristo está vivo, ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal junto con la Virgen María y todos los ángeles y santos. Todos estamos llamados a la santidad. La fiesta cristiana de Todos los Santos está eclipsada cada vez más por la celebración pagana de Halloween, advierte un comunicado de la diócesis. Como respuesta, en muchas naciones la Iglesia está rescatando el verdadero sentido de este misterio central de nuestra fe con propuestas festivas para los niños. Halloween consta de 2 momentos, uno dedicado específicamente a los más pequeños, desde las 17 horas hasta las 19:30 horas en la Plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares, junto a la Catedral Magistral. Tendrá lugar una gran fiesta infantil para los más pequeños. A continuación, y en el centro de la tarde, la Eucaristía, a las 19:30 horas en la Catedral Magistral, presidida por el obispo Monseñor Juan Antonio Reig Pla. En la Santa Misa recibiremos a Cristo para llevarlo después por las calles a nuestros hermanos que no lo conocen o lo han olvidado. Desde las 20:30 horas tendrá lugar la adoración eucarística, envío y evangelización. Culminará esta vigilia de evangelización con una hora santa en la calle, a las 23 horas, en la Plaza de los Santos Niños, y para quien persevere hasta el final, un chocolate caliente a las 23:45 horas en el patio de la catedral. Están todos invitados: familias, sacerdotes, religiosos, parroquias, colegios, movimientos, niños, jóvenes, adultos, mayores, añade el comunicado. La diócesis de Roma, Italia, se prepara ya para acoger el Jubileo Extraordinario de la Misericordia a partir del próximo 8 de diciembre. Solemnidad de la Inmaculada Concepción, hasta el 20 de noviembre de 2016, Solemnidad de Cristo Rey del Universo, un evento que atraerá a la ciudad a millones de personas de todo el mundo. El año jubilar estará lleno de importantes celebraciones y eventos organizados por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, así como por la propia diócesis. Entre las propuestas hay diversos itinerarios de peregrinaje, así como encuentros con temas concretos y una llamada a prestar especial atención a la comunidad de inmigrantes. La diócesis de Roma pide a cada comunidad parroquial, así como a los grupos eclesiales, un itinerario de al menos 3 encuentros que, a partir del anuncio de la misericordia en la Biblia, llegue al corazón e ilumine la mente para una verdadera conversión de vida. Estos 3 encuentros deben tener como temas principales la catequesis, anuncio de misericordia, el sacramento de la reconciliación, experiencia de misericordia, y la caridad, testimonio de misericordia. En la audiencia sinodal del 16 de octubre, entre otros, dio su testimonio el matrimonio Pulikowski, consultores del Consejo para la Pastoral de la Familia de la Archidiócesis de Poznań, Polonia, expresando ante el Papa y los padres sinodales lo que los matrimonios católicos esperan de la Iglesia. Santidad, padres sinodales, hermanos y hermanas, nosotros venimos del país de San Juan Pablo II y de Santa Faustina Kowalska, donde se originó el mensaje de la Divina Misericordia. Somos una familia feliz, bendecida por Dios con muchos dones. El Señor nos dio mucho tiempo para servir a otras familias. Esperamos nuestro primer hijo casi 12 años, y ahora tenemos 3 hijos. Este largo periodo de espera nos enseñó que cada hijo es un don real de Dios. Estamos convencidos de que el trabajo de colaboración por las familias, el compartir diariamente la oración y la Eucaristía frecuente, salvaron nuestro matrimonio de toda clase de crisis. Sentimos que representamos a las familias normales, que
creen en Dios y son parte de la Iglesia Católica. La responsabilidad de las familias como la nuestra es defender a aquellos que sufren y mueren en el nombre de Cristo y oponernos a las ideologías que tratan de destruir nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestros hijos. Querríamos que nuestra amada Iglesia se incline sobre los pecadores con amor y les diga, como hizo Jesús: vete en paz y en adelante no peques más. Creemos firmemente que el único camino verdadero para ayudar a los pecadores es ayudarlos a convertirse a Dios y que no vuelvan a pecar. El retorno a la vida de castidad y al vínculo sacramental con Dios los ayudará a recuperar la felicidad plena en su vida y en el cielo, afirmaron. El amor de Dios es abundante, ilimitado y siempre sale a buscar al hombre, que al contrario se queda en sus medidas limitadas. Es la reflexión que hizo el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta al celebrar la misa. Nosotros siempre tenemos la costumbre de medir las situaciones, las cosas con las medidas que tenemos, y nuestras medidas son pequeñas. Por eso nos hará bien pedir al Espíritu Santo la gracia, orar al Espíritu Santo, la gracia de acercarnos al menos un poco para entender este amor y tener la voluntad de ser abrazados, besados con esta medida sin límites. Así Dios da en la abundancia hasta el punto de decir Pablo, como el resumen final: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó todo, y esto es el amor de Dios, sin medida. El corazón de Dios no es cerrado, está siempre abierto, y cuando llegamos, como aquel hijo, refiriéndose al hijo pródigo de la parábola del Evangelio, nos abraza, nos besa, un Dios que hace fiesta, afirmó el Papa. El Papa Francisco dedicó la audiencia general de este miércoles a la promesa conyugal, es decir, la promesa de amor y de fidelidad que el hombre y la mujer se hacen el uno al otro, y manifestó la necesidad de que se le restituya el honor social. El pontífice afirmó que esta promesa conlleva el compromiso de acoger y educar a los hijos, pero se realiza también en el cuidado de los padres ancianos, en proteger y hacerse cargo de los miembros más débiles de la familia, en ayudarse el uno al otro para realizar las propias cualidades y aceptar los propios límites. Es necesario restituir el honor social a la fidelidad del amor. Es necesario sustraer a la clandestinidad el milagro diario de millones de hombres y mujeres que regeneran su fundamento familiar, del cual cada sociedad vive sin estar en grado de garantizarlo de ningún otro modo. No por casualidad, esta promesa de fidelidad está escrita en la creación de Dios como una bendición perenne, a la cual está confiado el mundo. La Iglesia misma encuentra aquí una bendición que cuidar y de la cual aprender siempre, antes todavía de enseñarla y disciplinarla. Esta fidelidad está siempre confiada a la gracia y a la misericordia de Dios. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy acerca de la fidelidad a la promesa de amor entre el hombre y la mujer, sobre la cual está fundada la familia y que lleva en sí el compromiso de acoger y educar a los hijos, cuidar de los padres ancianos y de los miembros más débiles de la familia, ayudándose mutuamente a desarrollar las propias cualidades y a aceptar las limitaciones. En la actualidad, algunos factores, como la búsqueda a toda costa de la propia satisfacción o la exaltación innegociable de la libertad, han debilitado la fidelidad a esta promesa, deshonrando la fidelidad con el incumplimiento de las promesas o siendo muy indulgentes con la inobservancia de la palabra dada. Es necesario restituir el honor social a la fidelidad del amor, sabedores que la fidelidad del hombre a la promesa depende siempre de la gracia y de la misericordia de Dios, y que el vínculo que se crea por el amor o la amistad es bello y nunca destruye la libertad. Al contrario, libertad y fidelidad se sostienen mutuamente, tanto en las relaciones interpersonales como en las sociales. La familia juega un papel muy importante en todo esto, pues mediante el amor y la generación se convierte en transmisora de esa sorprendente obra maestra de humanidad que es la fidelidad, vivida como una bendición perenne de Dios y que expresa también de forma misteriosa la relación entre Cristo y la Iglesia.
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los invito a rezar por los padres del sínodo, que el Señor bendiga su trabajo, desarrollado con fidelidad creativa y con la firme esperanza de que el Señor es el primero en ser fiel a sus promesas. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también puedan ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Moro e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.